Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de pasión, drama y por supuesto amor. Como ya saben, el título lo revela todo, vamos a hablar de Mert y Afra, amor de novela en la vida real. ¿Listos para descubrir el romance turco más comentado del momento? Perfecto. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, cultura turca, historias de amor, y mucho más. Así que si te gustan estos temas, este es tu lugar. Dale al botón de suscribir, activa la campanita para no perderte nada y prepárate para disfrutar. Bueno, volviendo al tema principal. ¿Quiénes son Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu? La pregunta del millón. Son los protagonistas de la exitosísima serie turca Yalan, conocida en español como Mi Otro Yo. ¿La han visto? Si no, tienen que hacerlo. Es una de las series más populares del momento, y por una buena razón. La historia es cautivadora, los personajes son increíbles, y la química entre Mert y Afra es simplemente explosiva. En la serie, Mert interpreta a Ferit, un joven heredero de una familia adinerada con una vida un poco desenfrenada. Afra, por otro lado, interpreta a Seyran, una joven de una familia más humilde, con una personalidad fuerte y decidida. La historia de amor entre Ferit y Seyran es complicada, llena de altibajos, secretos familiares y desafíos, pero también de momentos de intensa pasión y conexión. Y aunque en la serie todo es ficción, lo que ha llamado la atención de todo el mundo es la increíble conexión que tienen Mert y Afra fuera de la pantalla. Desde que comenzó la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Mert y Afra no han parado de crecer. Y aunque al principio ninguno de los dos confirmaba nada, las miradas, los gestos, las fotos, todo hablaba por sí solo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis de expertos en lenguaje corporal, de vídeos comparando escenas de la serie con momentos de la vida real. Era una locura. La gente estaba obsesionada con la idea de que Ferit y Seyran, o mejor dicho, Mert y Afra, estuvieran juntos en la vida real. ¿Y qué es lo que hizo que la gente se enganchara tanto a esta historia? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la química entre Mert y Afra es innegable. Se nota que se llevan muy bien, que hay una conexión especial entre ellos. Se complementan, se apoyan, y eso se transmite a través de la pantalla, tanto en la serie como en sus interacciones en la vida real. En segundo lugar, la serie Yalan es un éxito rotundo, y eso hace que todo lo que rodea a la serie, y por supuesto a sus protagonistas, sea de interés general. La gente quiere saber más sobre ellos, sobre sus vidas personales, sobre cómo es la relación entre los actores que dan vida a los personajes que aman. En tercer lugar, el misterio. Al principio, Mert y Afra mantuvieron silencio, alimentando la curiosidad del público. Publicaban fotos juntos, compartían momentos en redes sociales, pero sin confirmar ni negar nada. Esto por supuesto hizo que la gente especulara aún más, y que la historia se convirtiera en un tema de conversación constante. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre la relación entre Mert y Afra? Pues bien, después de meses de rumores y especulaciones, finalmente han confirmado su relación. Han sido captados por los paparazzi, caminando de la mano, besándose, compartiendo momentos románticos. Han publicado fotos juntos en sus redes sociales, declarando su amor abiertamente. Y lo más importante, se les ve felices. Esta noticia, por supuesto, fue recibida con alegría por la gran mayoría de sus fans. Ver que el amor de novela que veían en la pantalla también existía en la vida real, era como un sueño hecho realidad para muchos. Los fans se sienten identificados, inspirados y felices por ellos. Ahora bien, ¿qué hace que la relación entre Mert y Afra sea tan especial? Además de la química innegable, creo que hay otros factores importantes. En primer lugar, ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Están en la cima de sus carreras, y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Son una pareja de poder que inspiran a muchos. En segundo lugar, ambos parecen tener una gran personalidad. Son sencillos, humildes y se muestran tal como son. No tienen miedo de ser ellos mismos, y eso es algo que el público valora mucho.
En tercer lugar, su relación parece ser muy natural. No hay poses ni falsas apariencias. Simplemente se quieren, se respetan y disfrutan de su compañía. Y eso es lo más importante. ¿Y qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? Pues, la verdad, no lo sabemos. Como en todas las relaciones, habrá momentos buenos y momentos malos. Pero, lo que sí sabemos es que se quieren y que están juntos. Y eso es lo que importa. ¿Qué nos enseña la historia de Mert y Afra? Nos enseña que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Que la química es importante, pero también lo es la conexión, el respeto y el apoyo mutuo. Nos enseña que el amor es un misterio y que a veces las historias de amor de la ficción pueden convertirse en realidad. Nos enseña a creer en el amor, a soñar y a celebrar la felicidad de los demás. Y ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto cultural de esta pareja. Mert y Afra, como dije antes, están en la cima de sus carreras. Son modelos a seguir para muchos jóvenes. Sus decisiones, sus estilos, sus palabras, todo influye en sus seguidores. Son una pareja que representa la modernidad, la juventud y el amor. Además, su éxito en la serie Yalan ha contribuido a popularizar las series turcas en todo el mundo. Han abierto puertas, han creado oportunidades y han demostrado que el amor, la pasión y el drama no tienen fronteras. Y ahora, quiero hablar un poco sobre la comparación entre la ficción y la realidad. Es inevitable comparar a Ferit y Seyran con Mert y Afra. ¿Se parecen? ¿Son iguales? La respuesta es no. Son personajes diferentes con historias diferentes. Pero lo que sí tienen en común es la conexión, la química y el amor. En la serie vemos a Ferit y Seyran enfrentándose a muchos desafíos. Luchan por su amor, por su felicidad, por su futuro. En la vida real, Mert y Afra también enfrentarán desafíos. La fama, la presión mediática, las expectativas del público, todo eso puede ser difícil de manejar. Pero lo que sí sabemos es que están juntos y que se apoyan mutuamente. Y para finalizar, quiero hablar un poco sobre lo que podemos aprender de esta historia. Podemos aprender que el amor es posible, incluso en el mundo del espectáculo. Podemos aprender que la química es importante, pero también lo es la conexión emocional. Podemos aprender a ser felices por los demás, y a celebrar el amor en todas sus formas. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la historia de amor entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, un romance que traspasó las pantallas y conquistó a millones de corazones. Hemos explorado cómo su química en la serie Yalan se tradujo en una relación real, llena de pasión, complicidad y felicidad. Hemos analizado los factores que hicieron que su historia fuera tan popular, desde la conexión innegable entre ellos hasta el éxito rotundo de la serie. Hemos visto cómo se han convertido en una pareja de poder, un ejemplo de modernidad y amor para sus fans. Y hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de su historia. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Ya conocían la historia de Mert y Afra? ¿Son fans de Yalan? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Adiós.